Hola a todos y buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera clase sobre el curso de medicamentos de control especial y monopolio del Estado. Estos medicamentos, bueno, ante todo, pues en esta clase también invitamos a los estudiantes de las modalidades virtual y presencial de Unisalud y también a estudiantes que están en otras plataformas. Esto lo hacemos pues porque en las primeras clases siempre damos la generalidad del tema y quien quiera obtener su certificación, como esto es ajeno a la formación de técnicos, son cursos informales, al final encontrarán cómo unirse a la Escuela Latinoamericana de Farmacia, que tiene más de 30 cursos disponibles todo el tiempo. Bueno, hoy hablaremos entonces de los psicoactivos, para comenzar a explicar qué es eso de los medicamentos de control especial y monopolio del Estado. Si bien muchas droguerías no manejan esos medicamentos, sí muchos pacientes los utilizan. Y como nuestra función es básicamente social, pues tenemos que apoyar a las poblaciones precisamente en el uso de esos productos. El hecho de que no lo manejemos no quiere decir que no tengamos la obligación, ya que como insistimos permanentemente, nosotros formamos parte del sistema de salud desde tres elementos importantes: promoción de estilos de vida saludables, uso adecuado de los medicamentos y adherencia a la terapia. Aquí están los tres elementos, ¿no? Está, primero, estilos de vida saludable, porque el uso de estos medicamentos tiene que ver mucho con las adicciones y los riesgos que tiene el uso de los psicoactivos. Por eso están controlados. Dos, el uso adecuado de los medicamentos, porque generalmente cuando entregan estos medicamentos en las instituciones prestadoras de salud no explican y no hay un seguimiento efectivo, y casi siempre las personas terminan en la droguería apoyándose para que le informen. Y tres, la adherencia a la terapia, porque estos medicamentos requieren una adherencia muy importante, pero sobre todo el manejo de los efectos secundarios y aquellos riesgos que para el médico pueden considerarse importantes y que por no hacerle seguimiento directamente el médico o la institución que entrega los medicamentos, pues nos corresponde a nosotros en la droguería. Bueno, lo primero es entender un poquito lo que es el concepto de psicoactivo. Esto está determinado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso, generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y comportamientos. Detengámonos un momento en esto. Básicamente, lo que se busca con los psicoactivos cuando son medicamentos es eso: regular el pensamiento, las emociones o el comportamiento. El uso de psicoactivos no es necesariamente con ese fin, sino que algunas sustancias pueden provocar esas alteraciones. Por ejemplo, cuando se utiliza derivados de los opioides, como la morfina o la hidromorfona. Y peor aún, muchos de esos derivados de los opioides están fuera del control de los medicamentos que están controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Luego, en el transcurso del curso, que tiene 4 sesiones, hablaremos de cuáles son las sustancias que están controladas por el fondo, pero no todas se controlan por el Fondo Nacional de Estupefacientes en la venta. O sea, no a todas se les exige la fórmula médica. Y ahí tenemos algunos casos, como por ejemplo la dihidrocodeína, la codeína, el tramadol, que son medicamentos que no están controlados, pero que pueden alterar las funciones de pensamientos, emociones y comportamientos. Por eso es que la función del personal de farmacia es tan importante, para que las personas entiendan esos efectos. No son necesariamente medicamentos de control, pero sí tenemos que contribuir a las comunidades para que entiendan la importancia de controlarlos. Esto dice la Organización Panamericana de la Salud, además. El uso de sustancias psicoactivas, permítame un momento, el uso de sustancias psicoactivas siempre implica un grado de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que implica? El sufrir consecuencias adversas sobre distintos órganos y sistemas. Y esto se puede dar en corto, en mediano o largo plazo. Generalmente lo más riesgoso son los casos de intoxicación. Pero también están muy por encima los casos de adicción. Y esto puede incluso
generar algunas circunstancias que son agresiones, como las agresiones sexuales, o incluso no necesariamente agresiones, pero que alguien bajo el efecto de los psicoactivos tenga conductas sexuales en condiciones inseguras. Y esto tiene un tema también muy importante. Casi siempre, por lo general, hay un estigma hacia los consumidores de psicoactivos. Y es un estigma que primero no es cierto, no todos los consumidores de psicoactivos son personas delincuentes. Y el otro estigma no solamente cubre a un solo grupo de la población, por ejemplo a las prostitutas o a los drogadictas o a los drogadictos. Eso es absolutamente falso, porque todas las personas están expuestas al uso de sustancias psicoactivas. Como dije, por ejemplo, el uso del tramadol, que lo utilizan muchos pacientes para el dolor, incluso sin tener dolor. El uso de la dihidrocodeína, que desafortunadamente un jarabe para la tos termina en manos de los jóvenes. Lo mismo ocurre con el uso de la oxicodona, perdón, de la codeína cuando está unida a acetaminofén. Y si lo ven, son tres productos que se pueden adquirir fácilmente en la droguería y no están debidamente controlados. ¿Por qué no están controlados? Porque es que se supone que cuando la droguería los dispensa está cumpliendo con su función social de orientar a las personas. Sigamos. El uso repetido, dice la norma, dice la Organización Panamericana de la Salud, y prolongado en el tiempo de esas sustancias favorece el desarrollo de trastornos por dependencia. Pero aquí me detengo un momento, porque es que la dependencia no se da solamente con los psicoactivos. Ustedes ven muchos casos de pacientes que son dependientes, que les ha causado dependencia el uso de AINES. Y esto incluso lo conocen muy bien los neurólogos, los pacientes que tienen migraña y que utilizan muchos AINES y terminan dependiendo de los AINES. Pero también están los pacientes que consumen, por ejemplo, sustancias como las que ayudan a efectos laxantes. Eso también son casos de dependencia. Lo que ocurre es que se asume que la droguería maneja responsablemente la dependencia a otros niveles. Bueno, también dice la OPS, son trastornos crónicos y recurrentes, caracterizados por la necesidad intensa de la sustancia y pérdida de capacidad de controlar su consumo, a pesar de las consecuencias adversas en el estado de salud o el funcionamiento interpersonal, familiar, académico, laboral o legal. Como dije, nosotros en nuestra sociedad, en Colombia principalmente, tenemos un estigma hacia el uso de los psicoactivos. Muchos pacientes utilizan psicoactivos de manera regulada, pero también hay un componente político con el uso de esto, y es un político criminal. O sea, nosotros en Colombia, por ser uno de los mayores productores de hoja de coca, estamos estigmatizados en la política internacional porque nos trasladan a nosotros, que somos los productores, el problema de los consumidores que están en otros países. Y el fracasado Plan Colombia lo único que hizo fue recrudecer la situación, colocar muy altos los precios y hacer que muchas zonas del país se dedicaran al narcotráfico. Y como ustedes lo saben, eso involucró también a la política y también a las fuerzas militares. Entonces es un problema que va mucho más allá del paciente, mucho más allá de la adicción y que tiene problemas de tipo social. ¿Por qué? Porque muchas comunidades en Colombia viven del cultivo de esos cultivos ilícitos por un lado, pero lícitos por el otro, porque algunas culturas tienen la hoja de coca como un elemento de su cosmovisión. Eso es un tema bastante complejo. Desafortunadamente las sociedades se dejan llevar más por la desinformación y terminan causando estigmas. Entonces está el estigma hacia el consumidor de marihuana, hacia el consumidor de coca, no lo tanto, porque para consumir coca hay que tener dinero. Entonces de alguna manera estratificamos el estigma, pero también el estigma, por ejemplo, hacia la prostitución.
Y todos esos estigmas afectan muchísimo los tratamientos adecuados. ¿Por qué? Porque muchas personas que pudieran tener una asistencia mejor no la hacen por el estigma. Yo no quiero que sepan que tengo un hijo marihuanero, yo no quiero que sepan que yo soy adicto al alcohol, es más fácil ser adicto al alcohol, al final van a ver un video sobre eso. Y además porque tenemos unos vicios que son socialmente aceptados. Entonces, el consumo de marihuana en los parques lo estigmatizamos. Pero cuando se puso de moda el cannabis de uso medicinal, aunque muchos lo utilizan de carácter recreativo, en estratos más altos, o sea, quien podía comprar CBD, entonces ahí no hubo estigma. Somos un país, y ustedes lo saben porque ustedes trabajan con las sociedades, de doble moral. Y como somos un país de doble moral, no nos gustan los pobres, no nos gustan los feos, no nos gustan los pobres adictos y así por el estilo. Además, somos sociedades que dejamos por alto lo que es la reincorporación de las personas a la sociedad, que es lo que ocurre con los adictos, qué es lo que ocurre con los adictos, por ejemplo, que no tienen un hogar y que muchos utilizan términos denigrantes para referirse a ellos. ¿Por qué tocó el tema? Porque es que nosotros trabajamos en comunidad y como parte de la comunidad también tenemos que aportarle a esa comunidad sobre los principios básicos, como ya les dije, del uso adecuado de los productos farmacéuticos y entender la salud, y eso tenemos que transmitírselo a las personas como parte del bienestar físico, mental y social. El Ministerio de Justicia de Colombia también toca el tema. De hecho, el Fondo Nacional de Estupefacientes tiene que ver con el Ministerio de Justicia, pero eso lo miraremos la próxima clase. El Ministerio de Justicia habla de las sustancias psicoactivas o drogas, y aquí hago un paréntesis para aclarar un término. Nosotros también utilizamos el término drogas, por eso se habla de droguería y se habla de droguista. Está mal cuando intentamos corregir a alguien porque no dice medicamento sino droga. También hay drogas. Las drogas son sustancias que están en su estado natural y no todas son psicoactivas. Incluso nosotros manejamos droga blanca en las droguerías y hay una resolución para la droga blanca como materia prima. Eso está claramente establecido. ¿Qué es lo que ocurre? De nuevo, tenemos un término estigmatizado y la droguería debe comenzar a aportar desde la educación a las personas para que el término se maneje bien. Pero es un término estigmatizado, porque el mismo Ministerio de Justicia equilibra la palabra sustancia psicoactiva con droga. Ahora bien, ¿qué dice el Ministerio? Toda sustancia que introduce en el organismo por cualquier vía de administración produce una afectación del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Dice además, cierra con algo que es de la Organización Mundial de la Salud, tienen la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de las personas, del pensamiento de las personas que lo consumen. Esto es una definición bastante riesgosa desde el punto de vista legal porque estigmatiza. ¿Estigmatiza a quién? Por ejemplo, a un morfinómano. Y muchas personas se convierten en morfinómanos porque tienen estados patológicos que los hace que requieran mucha morfina, como los pacientes que sufren de cáncer. El mismo Ministerio de Justicia habla de cuáles son esos productos. Él establece 3, aunque pues hay varias clasificaciones que miraremos a continuación. Primero están los estimulantes, o sea, aquellos que excitan la actividad psíquica y el sistema nervioso central y adicionalmente incrementan el ritmo de otros órganos y sistemas orgánicos. Ese es uno. El otro tiene que ver con los depresores. Disminuye el ritmo de las funciones corporales, de la actividad psíquica y del sistema nervioso central. Anoche, en el jueves farmacéutico, hablamos de la salud mental y hablamos del riesgo que tiene el personal de salud. Desafortunadamente no hay estudios para farmacia, pero sí estudios de la Organización Mundial de la Salud. Y muchos funcionarios de la salud recurren a estos medicamentos por muchísimas razones, pero la principal es porque en Colombia no hay políticas de salud mental claras. Nosotros no accedemos a los tratamientos de salud mental porque primero como sociedad tenemos estigmatizado el ejercicio de la psicología y la psiquiatría. Eso es para locos.
Entonces, no vamos allá. Hay una altísima automedicación. Muchas personas compran en droguerías sin fórmula y volvemos a lo mismo. Por ejemplo, se compra tramadol sin fórmula porque no es un controlado y porque el de la droguería lo vende. Y ahí tenemos un tema de responsabilidad social. Si no, miren los datos de cuánta hidrocodeína se puede vender en el año. La otra, los alucinógenos, capaces de alterar y distorsionar la percepción sensorial de un individuo, interfiriendo su estado de conciencia y sus facultades cognitivas. Pero recuerden que no son solamente medicamentos, también hay plantas, el Yaigé es una de ellas, pero también hay otras sustancias como las personas que consumen los derivados del caucho con los que hacemos pegamento. Ellos también son adictos, pero parecería que no se tome muy en serio eso, porque siempre han dicho que está prohibido vender boxer, pero se consigue boxer. La droguería dice que no pueda vender alcohol antiséptico a personas menores de edad, pero le vende a mayores que consumen alcohol. Y sabemos que eso se está haciendo. Entonces hay como una muy doble moral en esto. Lo que haremos en este curso a partir de la otra clase es analizar lo que dice la norma. Pero para hacerlo, quería darles la introducción sobre este tema para que reflexionemos un poco sobre nuestra función como agentes sanitarios y lo que tenemos que hacer para garantizar el uso adecuado. A continuación miraremos un video que nos explica sobre esa clasificación de los medicamentos. Los psicoactivos son sustancias de origen natural o sintético que pueden ser consumidas por vía nasal, intramuscular o intravenosa y que tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal, y causando cambios específicos en este. Entre algunos de los efectos se encuentran el inhibir el dolor, modificar el estado de ánimo o alterar las percepciones. Las sustancias pueden dividirse por origen, situación jurídica, estructura química o por el efecto farmacológico de su consumo. En estos vamos a profundizar más adelante. Según el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, las sustancias psicoactivas pueden dividirse en tres dependiendo de su consumo. Las primeras son las depresoras. Estas disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema nervioso central y producen alteraciones de la concentración y en ocasiones del juicio. Disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan relajación, sensación de bienestar, sedación, apatía y disminuye la atención. Entre los ejemplos se encuentran las benzodiazepinas, medicamentos terminados en PAN utilizados para trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, tensión, entre otros. El riesgo de la dependencia física aumenta cuando las benzodiazepinas son tomadas con regularidad. Alcohol. El alcohol etílico es un depresor que actúa sobre el cerebro. Esta droga deprime los centros nerviosos que controlan la conducta al disminuir la influencia de dichos centros que inhiben los impulsos y adaptan la respuesta a los estímulos del medio. La conducta se libera escapando a los controles del juicio crítico y la racionalidad. El TCH es una mezcla de color café verdoso de flores, tallos, semillas y hojas secas de la planta del cáñamo. Cannabis sativa. Cuando se fuma, el THC pasa rápidamente de los pulmones al torrente sanguíneo, que lo transporta al cerebro y a otros órganos del cuerpo. El THC actúa sobre los sitios específicos del cerebro, receptores de cannabinoides, disparando una serie de reacciones celulares que finalmente terminan en la euforia en algunos consumidores, sintiendo esto cuando fuman marihuana. La heroína está hecha a partir de la morfina, suele presentarse en forma de polvo blanco o marrón o como una sustancia negra y pegajosa conocida como alquitrán negro. Al entrar al cerebro, la heroína se convierte en una morfina y se adhiere a los receptores de opioides.
Estos receptores se encuentran localizados en muchas áreas del cerebro y del cuerpo, especialmente en aquellas involucradas en la percepción del dolor y la gratificación. Su consumo regular crea tolerancia, por lo cual hay que consumir mayor cantidad de sustancia para obtener la misma intensidad que tuvo en un efecto inicial. Inhalantes. El efecto dura apenas unos minutos. Muchas personas tratan de prolongar la euforia inhalando repetidamente durante varias horas. Los efectos incluyen dificultad para hablar, náuseas, vómito, somnolencia, dolor de cabeza, persistencia y falta de coordinación. Al desplazar el aire de los pulmones, le quitan el oxígeno al organismo, hipoxia. Esto puede lesionar células corporales, siendo las del cerebro las más vulnerables. Los estimulantes. Estos aceleran la actividad del sistema nervioso central, provocando euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga, disminución del sueño, excitación motora e inquietud. Entre algunos ejemplos se encuentra la cocaína. Esa es una forma de polvo blanco, fino y cristalino. Es más peligrosa cuando se combina con otras drogas o con alcohol, como en el policonsumo. Y ejemplos, si se combina con cocaína y heroína, llega al riesgo particular de alta sobredosis fatal. El crack. Los cristales de cocaína o freebase han sido procesados con amoníaco o bicarbonato de sódico y agua. Luego son calentados para eliminar el clorhidrato y producir una sustancia que se puede fumar. Al calentarse, el cristal genera vapores que son absorbidos por el corriente sanguíneo a través de los pulmones. La euforia que se obtiene inhalando la cocaína puede durar de 15 a 30 minutos, mientras que la que se obtiene de fumar puede durar de 5 a 10 minutos. En las anfetaminas, los efectos a corto plazo de dosis bajas de anfetaminas incluyen euforia, hiperactividad, irritabilidad, insomnio. Puede presentarse ritmo cardíaco irregular, incremento en la respiración, resequedad en la boca y supresión del apetito. Las sobredosis severas pueden producir fiebre, convulsiones, coma, hemorragia cerebral y la muerte. La nicotina se extrae de la planta Nicotina tabacum, droga estimulante y adictiva que se absorbe fácilmente dentro del torrente. Al entrar en el torrente sanguíneo, la nicotina inmediatamente estimula las glándulas suprarrenales para que libere la hormona adrenalina. La adrenalina estimula el sistema nervioso central y aumenta la presión arterial, la respiración y la frecuencia cardíaca. Cuando una persona adicta trata de dejar de fumar, experimenta los síntomas del síndrome de abstinencia, que es un deseo vehemente por el tabaco, irritabilidad, dificultad para prestar atención y el sueño perturbado. Alucinógenos. Se caracterizan por su capacidad de producir distorsión en la sensación y alteración marcada del estado de ánimo, los procesos de pensamiento y además incluye sustancias de amplia variedad de fuentes naturales y estéticas y son estructuralmente diferentes. Entre estas se encuentran los hongos. Los hongos psilocibios son hongos que contienen sustancias psicoactivas tales como la psilocibina, psilocina y baoxiticina. Existentes más de 200 hongos alucinógenos. Los más conocidos son los del género Psilocibe. También se encuentra el LSD. El LSD es un material claro o blanco, inodoro y soluble en agua, sintetizado del ácido lisérgico, un componente derivado del hongo del centeno. Es la droga más potente en cuanto a la alteración del estado de ánimo y la percepción. Droga sintética de síntesis o de diseño es aquel fármaco de síntesis artificial o comercializado si ya existía, de forma clandestina, a fin de evitar las disposiciones existentes de las leyes sobre drogas, generalmente mediante cuando se acogen de derivados o análogos de fármacos existentes, modificando su estructura química. Menos comúnmente se refiere a la búsqueda de drogas con estructura química diferente que producen efectos subjetivos similares a las drogas ilícitas, con efectos similares o más potentes, que generalmente se venden en el mercado gris. Se presentan habitualmente en forma de comprimidos con colores, imágenes o logotipos llamativos. Entre estos se encuentra el MDMA, que es una droga sintética psicoactiva y químicamente similar al estimulante de metanfetamina, y al alucinógeno mescalina, causando un efecto vigorizante, eufórico y distorsión en la percepción del tiempo y las experiencias táctiles. Puede producir confusión, depresión, problemas de sueño, deseo vehemente por consumir la droga y ansiedad intensa. Estos problemas se pueden presentar poco tiempo después de consumir la droga o en ocasiones días o semanas después. Por último se encuentra la ketamina, el cual es un anestésico disociativo. Sus efectos duran poco tiempo. Las sensaciones van desde un sentimiento de flotar hasta sentirse separado de sus cuerpos. Las experiencias similares a un mal viaje con el LSD se conocen como el hoyo K. La ketamina no tiene olor ni sabor, por lo que se puede añadir a las bebidas sin que se detecte e induce amnesia.
Varios de los medicamentos que aparecen ahí, pues algunos son medicamentos, otros son de uso hospitalario, otros son sustancias muy comunes en la comunidad. Como les dije al comienzo, tenemos que conocer de este tema, no solamente por lo que dice la normativa, que la normativa establece unas condiciones específicas para el manejo de esos productos y que se llaman de dos tipos de acuerdo a la normativa, los medicamentos de control especial y los medicamentos monopolio del Estado, pero hay otra cantidad de definiciones que tenemos que conocer. En esta primera parte del curso, donde como dije hay invitados del programa de técnico, es para que reflexionemos de lo que debemos hacer frente a esos productos. ¿Es de lo único que las personas tienen adicción? Pues resulta que no. Y este es un tema muy preocupante, porque es un tema que además evidencia pues la forma como nosotros como sociedad consideramos muchos de los elementos propios de lo que hacemos en nuestra labor. Nosotros somos el primer filtro de atención a la comunidad y generalmente el único. Y a nosotros nos llegan otro tipo de adicciones. Esta parte que les voy a mostrar pues ayuda como a quitar un poco el estigma de que sea solamente el consumo de alucinógenos lo que es un problema de salud, porque hay otras adicciones que son supremamente riesgosas y que ustedes como personal de farmacia pues conocen porque las tienen de primera mano. Vamos a reflexionar un poco con eso. Puede ser tan adictivo como fumar, ir de compras puede volverse tan dañino como el alcoholismo, el azúcar puede considerarse una droga peligrosa. Hoy vamos a intentar echar luz sobre esas actividades que, aunque no identificamos como las clásicas sustancias peligrosas, sí pueden ser problemáticas. Hablaremos de adicciones conductuales, cuando el placer se vuelve nocivo. ¿Qué es una adicción? Etimológicamente, adicto viene del latín addictus, que significa favorable, dedicado o entregado a alguien. Un addictus era un tipo de esclavo, alguien que por deudas debía pertenecer a otra persona y darle todos los frutos de su trabajo. Más recientemente, adicto se usó como sinónimo de fiel o leal. Este mosquetero es el más adicto a la reina. Pero también como sinónimo de aficionado. Mi tía es adicta a la música de Mozart. Y actualmente el término se usa casi siempre para hablar de esclavitud, pero hacia alguna sustancia o actividad. Una adicción es un trastorno en el que alguien tiene el fuerte y persistente impulso de consumir una sustancia o realizar una actividad que le traerá alguna satisfacción inmediata, a pesar de que le traerá consecuencias perjudiciales. Aunque los especialistas no están de acuerdo en una misma definición, estos se pueden considerar los 5 atributos que caracterizan a las adicciones. 1. Compulsión. Se trata de un impulso tan fuerte que sobrepasa nuestro autocontrol, aunque no lo anula, y nos empuja a realizar la actividad repetidas veces. 2. Efectos dañinos. El consumo o la conducta interfiere de manera negativa en nuestra vida, daña nuestra salud o nos impide o dificulta realizar actividades sanas o alcanzar nuestras metas. 3. Tolerancia. Nos acostumbramos al placer que nos da el estímulo y la cantidad que recibimos ya no nos es suficiente. Cada vez sentimos que necesitamos más para sentir que nos hace bien. 4. Pensamientos obsesivos. Cuando no estamos consumiendo o haciendo lo que nos estimula, estamos constantemente pensando en ello.
5. Síndrome de abstinencia. La ausencia de la sustancia o la actividad nos provoca sufrimiento. Los especialistas distinguen dos tipos de adicciones. La primera es la adicción a sustancias, de la que ya hablamos en un video anterior y en el que mencionamos el alcohol, el tabaco y otro tipo de productos estimulantes o tranquilizantes. La segunda es la adicción conductual, también llamada adicción a comportamientos o actividades. En otro video ya hablamos del primer tipo de adicciones y de sus principales mecanismos. También hablamos de por qué las campañas contra las sustancias adictivas no suelen tener éxito y qué sí se puede hacer para tratar este problema. En esta ocasión nos concentraremos en las otras adicciones, las conductuales. Y es que, ¿cómo puede alguien volverse adicto a una conducta? En el caso de las sustancias, estas se vuelven adictivas porque interactúan y afectan uno o dos posibles mecanismos de nuestro sistema nervioso. Uno es el sistema opioide endógeno, que es el encargado de aliviar el dolor. Sustancias como la morfina y la heroína actúan sobre él. El otro es el sistema de recompensa de la dopamina. Básicamente es el encargado de hacernos sentir placer. Por lo tanto, no solo las sustancias, sino que potencialmente cualquier actividad que genere placer podría convertirse en una afición excesiva o patológica. Sin embargo, médicamente hablando, muy pocas son consideradas como adicciones. Veamos algunas de las más comunes. Ludopatía o adicción a los juegos de azar. Consiste en la compulsión por apostar en casinos o juegos de cartas. Es la única adicción conductual reconocida por el Manual de Diagnóstico DSM porque cumple con todas las características. Una persona con ludopatía al jugar eleva sus niveles de norepinefrina, lo que eleva su estrés, y cuando gana dinero tiene una respuesta cerebral similar a haber recibido una dosis de cocaína. Las personas con este trastorno, además de acabar en bancarrota o incluso robar para costear su adicción, pueden caer en depresión y todos los riesgos asociados con ella. Adicción al azúcar. Aunque no está reconocida oficialmente como un trastorno de adicción, sí hay evidencia de que el consumo de azúcar libera opioides y dopamina en nuestro cerebro y que, ingerida en exceso, puede llevar al consumo compulsivo, al ansia por comer cosas dulces e incluso provocar síntomas de abstinencia. Los problemas de salud relacionados con el exceso de consumo de azúcar incluyen diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, caries dental, mal funcionamiento del hígado y los riñones y disfunción eréctil. Nomofobia es la afición excesiva a las redes sociales y el miedo de una persona a separarse de su teléfono móvil. Según una encuesta en Reino Unido, actualmente 60% de los hombres y 20% de las mujeres sufren de este problema. Tampoco está incluida en el DSM, aunque algunos especialistas señalan que sí cumple con las características, pero no de una adicción, sino de una fobia. Está correlacionada con baja autoestima, soledad y depresión. Si cuando estás sin tu teléfono sufres de ansiedad, taquicardia, sudoración, respiración agitada e incluso puedes entrar en pánico, podrías tener nomofobia. Adicción a las compras. Salir de compras es considerada una actividad socialmente aceptable, pero cuando se vuelve compulsiva se le llama oniomanía y puede llevar a perder demasiado tiempo y dinero. Esta adicción es difícil de detectar porque en nuestro modelo económico no es necesariamente mal visto comprar más de lo que se necesita ni gastar más de lo que se tiene endeudándose. Por eso, usualmente solo se detecta cuando la persona ya cayó en la bancarrota y en la depresión. Adicción a los videojuegos. En la más reciente versión del DSM no aparece como una adicción, pero sí se recomienda seguirla estudiando. Esta actividad placentera solo se considera que se vuelve un trastorno cuando la afición impide a la persona atender sus responsabilidades o perseguir otros intereses. Su mecanismo, al parecer, es muy similar al de la afición a los juegos de azar. Una persona con esta adicción pasa tanto tiempo jugando que ignora su higiene personal
personal. Puede perder o ganar mucho peso, alterar sus patrones de sueño, jugar en el trabajo o mentir para ocultar su adicción. Un factor importante es que los videojuegos, por lo general, están diseñados para ser adictivos. Crean bucles de compulsión que estimulan directamente el sistema de recompensas de la dopamina, y muchos de ellos están estructurados para no terminarse nunca. Como estos 5 ejemplos, muchas otras actividades llevadas al exceso pueden convertirse en problemáticas. Adicción al ejercicio físico, a la comida, adicción al trabajo o a la pornografía, adicción al internet, al sexo. Pero entonces, ¿significa que deberíamos evitar comer cualquier pastelillo, rechazar jugar un videojuego y alejarnos por completo de cualquier actividad placentera por el riesgo de caer en una adicción? Pues no, a menos que quieras convertirte en un monje ermitaño que se alimente solo de insectos y raíces amargas, lo cual es una opción perfectamente válida. Pero si queremos llevar una vida placentera y saludable, vivir más y mejor, conviene saber por qué una persona se vuelve adicta a una sustancia o a una actividad. Diferentes especialistas han propuesto 3 tipos de teorías. 1. Las teorías neurocientíficas explican cómo las sustancias o actividades interactúan con los neurotransmisores y mecanismos de comunicación de las neuronas. El sistema de recompensas de la dopamina y el sistema opioide endógeno son los 2 mecanismos más involucrados con el desarrollo de adicciones. Una de estas teorías es la de la neuroadaptación, que dice que ante los estímulos que recibe, el cerebro cambia para adaptarse a funcionar en las nuevas condiciones. Si se le retira el estímulo, nuestro sistema nervioso, ya acostumbrado a trabajar con él, buscará cómo obtenerlo. Otra teoría dice que nuestra configuración genética y biológica personal hace que seamos más resistentes o vulnerables a desarrollar ciertas adicciones. 2. Las teorías psicológicas pueden ser conductuales. Hablan de cómo adquirimos ciertos hábitos porque los relacionamos con efectos agradables, y si aquello para lo que estamos condicionados para relacionar con placer está disponible, intentaremos buscarlo. También hay teorías cognitivas que dicen que la persona adicta tiene dependencia de factores externos para mantener un sentido de equilibrio interno. Por último, la teoría de la personalidad dice que hay ciertos tipos de personas más propensas a desarrollar adicciones. Esta última es la que tiene menos evidencia. Si bien hay rasgos de personalidad que aumentan el riesgo de adicción, sobre todo cuando son extremosos, no hay tipos de personalidad específicos con mayor propensión. 3. Las teorías contextuales hablan de cómo hay factores familiares y sociales que hacen a una persona más vulnerable a padecer una adicción. La evidencia muestra que si los familiares o amigos de una persona consumen alguna sustancia o practican alguna actividad, es más fácil que la persona imite la conducta. También se ha demostrado que familias con conflictos o con falta de apoyo emocional tienen más miembros con problemas de adicción. Por último, la pobreza y la falta de oportunidades y perspectivas económicas y sociales están directamente relacionadas con una mayor prevalencia de adicciones. Ninguna teoría explica por sí sola por qué se desarrollan las adicciones. Por eso, el enfoque más reciente es el biopsicosocial. Reconoce que el problema es complejo y tiene componentes neurobiológicos, psicológicos y sociales. Si tú sientes que tus impulsos por hacer algo están rebasando tu fuerza de voluntad, que estás perdiendo el control sobre algún hábito o que esa actividad está afectando negativamente tu salud, tus relaciones o te impide alcanzar tus metas, no enfrentes la situación solo o sola. Es muy importante que busques ayuda, tanto de alguien de mucha confianza que no sea adicto, como de profesionales de la salud mental que te puedan acompañar a recuperar el control. Enfrentar una adicción puede ser un proceso desafiante, pero con la ayuda adecuada es posible superarla. No dudes en buscar ayuda y asesoramiento profesional para comenzar tu camino hacia una vida más saludable, equilibrada y verdaderamente feliz. Curiosamente, te invitamos. Tal como lo hablamos en los jueves farmacéuticos, lo que se busca es reconocer que farmacia es comunidad. Y desde la Escuela Latinoamericana de Farmacia trabajamos muchísimo
para que ustedes se empoderen de su profesión y vayan mucho más allá del simple producto farmacéutico o del negocio, porque ese es uno de los temas más desafortunados en Colombia, y es que pasamos por alto la importancia que tenemos para las sociedades. Bueno, ya para finalizar, los que quieran la constancia, voy a dejar aquí en la plataforma los datos para que contacten a la Escuela Latinoamericana de Farmacia y puedan hacer el curso completo. También la próxima semana retomamos los podcasts, que son grabaciones de menos de 3 minutos, en los cuales hablamos de muchos consejos de farmacia y nos estamos preparando para comenzar a hacer los cursos especializados en temas de la salud. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, los que están en la Escuela Latinoamericana de Farmacia. La próxima semana ya en el grupo de Telegram y a través de la plataforma les informan sobre la próxima emisión. Buenas noches para todos.